Polonia, una nación con un legado histórico que resuena a través de los siglos y una belleza natural que cautiva el corazón. Sin embargo, esta tierra de contrastes no es ajena a los caprichos de la naturaleza. Recientemente, Polonia enfrentó una de sus pruebas más duras: inundaciones devastadoras que transformaron paisajes pacíficos en escenarios de desesperación. Este evento no solo desafió la fortaleza de su gente, sino que también planteó interrogantes profundos. ¿Son estas inundaciones una mera coincidencia o acaso llevan consigo un mensaje divino? En este episodio nos adentraremos en la historia de Polonia y su relación con los desastres naturales, buscando respuestas en la sabiduría antigua y las enseñanzas bíblicas. No olvides dar un pulgar arriba, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigos. Acompáñame en este viaje por Polonia, donde exploraremos el significado oculto detrás de las aguas turbulentas. Comencemos. Polonia, un país ubicado en el corazón de Europa, es una tierra de diversidad y contrastes. Con una superficie de más de 312.000 kilómetros cuadrados, es el noveno país más grande del continente. Polonia es famosa por sus paisajes variados, que incluyen las ondulantes llanuras de su centro, las montañas de los Cárpatos al sur y las playas arenosas del Mar Báltico al norte. La historia de Polonia es tan rica y compleja como su geografía. Desde sus primeros días como un reino medieval hasta su papel en la historia moderna, Polonia ha sido testigo de momentos de grandeza y períodos de adversidad. A lo largo de los siglos ha enfrentado numerosas invasiones y ocupaciones, pero siempre ha logrado resurgir con una identidad más fuerte. La cultura polaca es un reflejo de su historia diversa. La nación es conocida por su música folclórica, su arte vibrante y su literatura profunda. Uno de sus hijos más célebres es el poeta y dramaturgo Adam Mickiewicz, cuya obra captura el espíritu indomable del pueblo polaco. Polonia también es un país de profundas tradiciones religiosas, siendo el catolicismo la fe predominante. La fe ha desempeñado un papel crucial en la formación de la identidad nacional y en la resistencia del país frente a las adversidades. Sin embargo, esta nación resiliente no ha sido inmune a los desastres naturales. A lo largo de su historia, Polonia ha enfrentado inundaciones, sequías y tormentas que han desafiado su fortaleza y fe. Cada uno de estos eventos ha dejado una marca en el país y ha moldeado la forma en que los polacos ven el mundo y su lugar en él. Polonia es, en esencia, un país de contrastes, entre su pasado turbulento y su presente próspero, entre la tranquilidad de sus paisajes y la ferocidad de sus desastres naturales. Es una nación que continúa inspirando con su historia de resiliencia y su rica herencia cultural. En el verano de 1997, Polonia se enfrentó a una catástrofe natural que se grabó en la memoria de su pueblo: las inundaciones del milenio. Este desastre no solo fue uno de los más destructivos en la historia moderna del país, sino que también se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. Las inundaciones comenzaron en julio, cuando lluvias torrenciales azotaron el suroeste de Polonia, saturando el suelo y desbordando ríos. El río Oder, uno de los más importantes de la región, se convirtió en una furiosa corriente que arrasó con todo a su paso. Diques y barreras fueron superados por el agua, lo que provocó inundaciones en vastas áreas, incluyendo ciudades, pueblos y tierras agrícolas. La magnitud del desastre fue abrumadora. Más de 700.000 personas se vieron afectadas, miles fueron evacuadas de sus hogares y las pérdidas económicas se estimaron en miles de millones de dólares. El agua no solo destruyó infraestructura y viviendas, sino que también sumergió tierras cultivables, arruinando cosechas y afectando la seguridad alimentaria de la región. La respuesta a las inundaciones fue un testamento de la solidaridad y la resiliencia polaca. Ciudadanos, voluntarios y organizaciones se unieron para brindar ayuda a los afectados, reforzar diques y proporcionar refugio y alimentos a los evacuados. La nación se movilizó para reconstruir y recuperarse de la tragedia. Las inundaciones del milenio en Polonia no solo dejaron cicatrices físicas en el paisaje, sino que también dejaron lecciones sobre la importancia de la preparación y la adaptación ante eventos climáticos extremos.
Este desastre natural sirvió como un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos y la ingeniería, la humanidad sigue estando a merced de las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Las inundaciones del milenio en Polonia desencadenaron una profunda reflexión sobre las causas subyacentes de tales desastres naturales. Si bien las lluvias torrenciales fueron el detonante inmediato, la magnitud de la catástrofe llevó a muchos a preguntarse si había factores más profundos en juego. Algunos apuntaron al cambio climático como un posible culpable. El aumento de las temperaturas globales ha intensificado el ciclo hidrológico, provocando precipitaciones más extremas y eventos climáticos más impredecibles. La pregunta que surge es si la humanidad ha contribuido a su propia desgracia a través de la degradación ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero. Otros reflexionaron sobre el papel de la gestión del agua y la planificación urbana. La deforestación, la urbanización y la falta de sistemas de drenaje adecuados pueden exacerbar las inundaciones. En Polonia, la crítica se centró en la necesidad de mejorar la infraestructura y las políticas de gestión del riesgo de desastres para prevenir futuras catástrofes. Sin embargo, más allá de las explicaciones científicas y técnicas, algunos buscaron respuestas en la esfera de lo divino. ¿Podrían estas inundaciones ser una manifestación de la ira de Dios, una advertencia para la humanidad? En una sociedad donde la fe y la tradición tienen un peso significativo, esta interpretación no es descartable. La Biblia está repleta de relatos donde los desastres naturales sirven como mensajes divinos o pruebas de fe. La causa de las inundaciones del milenio en Polonia, al igual que la de muchos desastres naturales, es probablemente multifacética. Combinando factores ambientales, humanos y para algunos espirituales, este evento nos recuerda nuestra vulnerabilidad y la necesidad de buscar un equilibrio armonioso con la naturaleza y posiblemente con lo divino. En última instancia, estas reflexiones nos llevan a cuestionar nuestro lugar en el mundo y nuestra responsabilidad hacia él y hacia nosotros mismos. Tras las inundaciones devastadoras que azotaron Polonia, la respuesta de la comunidad fue un testimonio de la resiliencia y el espíritu solidario del pueblo polaco. En medio del caos y la destrucción, ciudadanos de todas las edades y procedencias se unieron para brindar ayuda y apoyo a los afectados. Voluntarios trabajaron incansablemente para reforzar diques, evacuar a residentes y proporcionar alimentos y refugio a quienes lo perdieron todo. Las iglesias abrieron sus puertas para ofrecer consuelo espiritual y asistencia práctica, convirtiéndose en centros de esperanza y unidad en la comunidad. La reconstrucción de las áreas afectadas fue un proceso largo y arduo, pero la determinación del pueblo polaco nunca flaqueó. Con el apoyo del gobierno, organizaciones internacionales y donaciones de personas de todo el mundo, Polonia comenzó a reconstruir lo que las aguas habían arrasado. Se repararon hogares, se reconstruyeron infraestructuras y se implementaron medidas para prevenir futuras inundaciones. La recuperación también trajo consigo una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. La catástrofe subrayó la necesidad de un enfoque más sostenible y respetuoso hacia el medio ambiente, fomentando iniciativas de conservación y concienciación ecológica. La fe jugó un papel crucial en este proceso de sanación y reconstrucción. Para muchos polacos, la religión proporcionó un sentido de propósito y dirección en los momentos más oscuros. Las enseñanzas de compasión, esperanza y perdón se convirtieron en pilares para superar el trauma y reconstruir la vida comunitaria. La historia de Polonia y su respuesta a las inundaciones del milenio es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para superar adversidades y emerger más fuertes. La solidaridad, la fe y la resiliencia se entrelazan en el corazón de esta nación, demostrando que incluso en los momentos más desafiantes, la luz de la esperanza y la humanidad puede brillar intensamente. La ira de Dios es un tema que ha sido ampliamente debatido y reflexionado a lo largo de la historia bíblica. Este concepto no es ajeno a la fe cristiana en Polonia, donde la religión desempeña un papel crucial en la vida de muchos. La Biblia presenta la ira de Dios como una respuesta justa y santa a la maldad y el pecado en el mundo.
En el Antiguo Testamento, la ira de Dios se manifiesta en numerosas ocasiones, como en el diluvio durante los tiempos de Noé, donde se describe cómo Dios, afligido por la maldad de la humanidad, decide purificar la tierra a través de un gran diluvio. Este relato es emblemático de cómo la ira divina puede ser tanto destructiva como redentora, sirviendo como un medio para restablecer la justicia y la santidad. El Nuevo Testamento también aborda la ira de Dios, aunque con un enfoque ligeramente diferente. En lugar de centrarse en la destrucción, se hace hincapié en la redención y la salvación a través de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Este versículo subraya que la ira de Dios está dirigida hacia aquellos que rechazan la verdad y la justicia. La enseñanza bíblica sobre la ira de Dios no pretende infundir miedo, sino más bien fomentar la reflexión y el arrepentimiento. Es una llamada a reconocer la santidad de Dios y la gravedad del pecado. En Polonia, donde la fe es un pilar de la identidad nacional, la comprensión de la ira de Dios está intrínsecamente ligada a la búsqueda de una vida justa y piadosa. En última instancia, la ira de Dios en la enseñanza bíblica nos recuerda la importancia de la responsabilidad moral y espiritual. Nos invita a mirar más allá de nuestros propios deseos y a considerar las consecuencias de nuestras acciones en relación con un orden divino más amplio. La ira de Dios es un tema complejo que trasciende la mera retribución o castigo. Es una manifestación de su justicia y santidad. En la tradición cristiana, y particularmente en Polonia, donde la religiosidad permea la cultura, la ira divina se comprende como una respuesta a la transgresión de la ley moral y espiritual. La Biblia presenta numerosos ejemplos de cómo la ira de Dios actúa como un instrumento de corrección y purificación. En el libro de Éxodo vemos cómo la ira de Dios se manifiesta en las 10 plagas enviadas sobre Egipto, no solo como un castigo a la opresión del faraón, sino también como una señal para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Este relato simboliza la liberación del pecado y la opresión a través del juicio divino. Otro ejemplo se encuentra en la profecía de Isaías, donde se describe cómo la ira de Dios se dirige contra la injusticia y la idolatría de las naciones, pero siempre con el propósito de restaurar la rectitud y la adoración verdadera. Isaías 26, capítulo 9 afirma: «Cuando se manifiestan tus juicios en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia». Esta perspectiva subraya que la ira de Dios no es arbitraria, sino que busca enseñar y guiar hacia la justicia. En el contexto polaco, la comprensión de la ira divina está intrínsecamente ligada a la historia del país, marcada por luchas y sufrimientos. La fe ha sido un refugio y una fuente de fortaleza para el pueblo polaco, y la ira de Dios se percibe como parte del misterio divino que, en última instancia, conduce a la redención y la renovación. La ira de Dios, por lo tanto, no debe ser vista como un mero castigo, sino como una expresión de amor y preocupación divina. Es una llamada a la reflexión y al arrepentimiento, invitando a los creyentes a alinear sus vidas con los valores y principios del reino de Dios. En Polonia, esta comprensión de la ira divina sirve como un recordatorio de la importancia de vivir con integridad y fe en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. La ira de Dios, aunque puede parecer intimidante, no existe en el vacío. Se equilibra con otros atributos divinos, como su amor, misericordia y paciencia. Este equilibrio es fundamental para entender la naturaleza completa de Dios y su relación con la humanidad. En Polonia, un país con una profunda tradición católica, la imagen de un Dios amoroso y misericordioso es central en la vida espiritual. La enseñanza de la Iglesia enfatiza que la ira de Dios no contradice su amor, sino que es una expresión de su justicia y su deseo de guiar a sus hijos hacia el bien. Un pasaje clave que ilustra este equilibrio es Éxodo 34, versículos 6 al 7, donde Dios se revela a Moisés como compasivo y clemente, lento para la ira y lleno de amor y fidelidad.
Este versículo muestra que, aunque Dios puede enojarse ante el pecado, su paciencia y amor perduran, ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento y la redención. La profecía de Joel también refleja esta dualidad, instando a la gente a rasgar su corazón y no sus vestiduras, y a volver al Señor, que es compasivo y clemente, lento para la ira, rico en amor. Joel 2:13. Este llamado al arrepentimiento subraya que la ira de Dios está dirigida hacia el pecado, no hacia el pecador, y que hay esperanza para aquellos que buscan sinceramente su misericordia. En el contexto polaco, la comprensión de la ira de Dios como parte de su amor y justicia proporciona consuelo y orientación. A lo largo de la historia, el pueblo polaco ha recurrido a su fe para enfrentar adversidades y desastres, encontrando en la imagen de un Dios justo y misericordioso la fuerza para perseverar y reconstruir. Por lo tanto, la ira de Dios en la teología cristiana no debe ser vista con temor, sino como una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones y a acercarnos más a un Dios que, en última instancia, busca nuestro bienestar y nuestra salvación. La segunda venida de Jesucristo es un tema central en la teología cristiana, y su incertidumbre es una cuestión que ha intrigado y desafiado a los creyentes a lo largo de los siglos. En Polonia, donde la fe católica tiene una presencia significativa, la expectativa del regreso de Jesús es un aspecto importante de la esperanza cristiana. La Biblia advierte que el momento exacto de la segunda venida es desconocido, incluso para Jesús mismo. Mateo capítulo 24 declara: «Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre». Este versículo subraya la incertidumbre y la imprevisibilidad del evento, instando a los creyentes a vivir en un estado de vigilancia y preparación. La parábola del ladrón en la noche, también en Mateo 24, refuerza este mensaje. Jesús compara su regreso con un ladrón que viene sin previo aviso, enfatizando la importancia de estar siempre listos. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Mateo 24:44. En Polonia, esta enseñanza ha moldeado la actitud de los fieles hacia la vida y la fe. La incertidumbre del regreso de Jesús sirve como un recordatorio constante de la necesidad de vivir según los valores del Evangelio, manteniendo la fe, la esperanza y el amor en el centro de la existencia. La espera de la segunda venida también está ligada a la noción de la justicia divina. Así como la ira de Dios se manifiesta en respuesta al pecado, su regreso prometido es visto como la culminación de su plan redentor, donde la justicia finalmente prevalecerá. Por lo tanto, la incertidumbre del regreso de Jesús no es motivo de ansiedad, sino más bien una invitación a una vida de vigilancia y compromiso espiritual. En Polonia, esta perspectiva impulsa a los creyentes a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en su misericordia y justicia mientras esperan su venida. En este viaje a través de la historia, la fe y la resiliencia de Polonia, hemos explorado cómo los desastres naturales y la ira de Dios se entrelazan en el tejido de la vida humana. Hemos reflexionado sobre la incertidumbre del regreso de Jesús y la importancia de vivir en un estado de preparación y esperanza. La historia de Polonia nos enseña que, a pesar de enfrentar desafíos formidables, la fe y la fortaleza pueden llevarnos a superar la adversidad. Las inundaciones del milenio, al igual que otros desastres, no son meros eventos aislados, sino oportunidades para reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y con el mundo que nos rodea. Te invito a considerar cómo estos temas resuenan en tu propia vida. ¿Cómo enfrentas las pruebas y los desafíos? ¿De qué manera tu fe te guía en tiempos de incertidumbre? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Tu perspectiva enriquecerá nuestra comprensión colectiva de estos temas profundos. No olvides dar un pulgar arriba si este video te ha hecho reflexionar y compártelo con tus amigos para fomentar una conversación más amplia. Suscríbete al canal para más exploraciones de la intersección entre la fe, la historia y los desafíos humanos. Juntos podemos encontrar significado y esperanza en medio de las tormentas de la vida.